Está con nosotros Julio Egimán, diputado provincial. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me imagino que a todo justicialista le cae mal lo que dijo Miguel Lichi. Dijo, el justicialismo no tiene la vocación reformista, ni siquiera la tuvieron cuando fueron gobierno. Digo, todo lo que se viene diciendo en estos últimos meses. ¿Por qué su voto particular? ¿Por qué la negativa? No hubo un diálogo, no hubo un núcleo de conciencias, no hubo un esbozo de decir vamos a trabajar sobre estos o cuáles otros puntos para reformar y actualizar la Constitución. Aquí se hizo una convocatoria unilateral con una metodología que evidentemente no satisfizo a nadie, y desde ese lugar entonces hay que encontrar el primer punto para explicar por qué esto no avanza, cuando en realidad, incluso del justicialismo, hay una tradición reformista. Siempre hemos sido proclives a favorecer progresos, cambios, y en eso no se puede decir que el peronismo no tiene vocación, porque en ese punto hay muchos antecedentes. Y es más, hoy dije que había proyectos presentados en el propio recinto por dos diputados de nuestros espacios, Héctor Caballero, Luis Rubeo, con lo cual los hechos hablan por sí mismos. En todo caso, lo podemos tener una mirada distinta, pero la vocación reformista la tenemos. Lo que aquí entonces se dio fue un muy errado manejo por parte del oficialismo provincial en torno a este objetivo. Mientras tanto, además, uno pudo exponer en el recinto, no se dieron avances en Santa Fe que marcan que ese proclamado progresismo hay que tomarlo con pinzas, porque nada explica, por ejemplo, que no hayamos tenido consagrada la ley de autonomía municipal cuando se podría haber hecho tranquilamente sin necesidad de la reforma. Y además, a la hora de explicar el alcance de esta reforma de la Constitución del año 62, habría que haber sido claro en decir qué y cuál punto había que tratar. Porque también uno de los argumentos que se dijo es que hay que tener en cuenta que en el año 1994 hubo una reforma de la Constitución a nivel nacional que actualizó, incorporó nuevos derechos, nuevas figuras que aquí no estaban. Y entonces yo hoy expuse que nuestra Constitución provincial, en su artículo 6º, dice claramente que todos los derechos consagrados por la Constitución Nacional se dan en concurrencia en la provincia de Santa Fe, porque de hecho nuestra Constitución Madre es la nacional, e incluso aquellos derechos que son inspirados aún sin estar escritos dentro de esta norma de la Carta Magna Nacional. Así que se ha planteado una serie de argumentaciones que eran poco claros. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, no fue un desarrollo ordenado. Se dijo, vamos a tratar 10 artículos, pero también dejamos abierto que se trate toda la Constitución. No quedó en claro nunca hacia dónde se apuntaba. Y en ese todo, por ejemplo, estaba dando vuelta delegación de facultades del legislativo para el ejecutivo. En ese todo está dando vuelta, por ejemplo, que el gobernador tenga hasta la posibilidad de nombrar embajadores o alguna cuestión de representación en esferas internacionales. En ese todo estaba dando vuelta el tema que aquí nunca estuvo correctamente planteado y que generó un gravísimo problema porque tiñó este debate de una cuestión electoralista. Es el tema de la reelección, donde quedó absolutamente en claro que todo este debate escondía un interés electoral por parte del IPSI por lograr la reelección. Y esto no lo había hecho el justicialismo cuando promovió la reforma, porque Jorge Obey, gobernador, cuando planteó un proyecto de reforma constitucional, hizo expresa mención a que él se autoexcluía de esa chance porque entendía por una cuestión ética que no podía plantearse él mismo ser reelegido por una constitución distinta a la cual había llegado. Pero así todo no hubo reforma. ¿Y quién se opuso en ese momento? Por eso, si vamos a entrar a calificar en forma oportunista este tema de reformista o no reformista, podemos decir que en aquel momento, frente a ese proyecto de reforma constitucional, donde el mismísimo gobernador había dicho que él no iba a ser reelegido porque le parecía que no era ético, todo lo que es ese espacio, espectro de lo que hoy llamamos Frente Progresista, no digo nombres porque a lo mejor han cambiado los nombres, pero ese espacio político dijo que no.
Entonces, aquí realmente el debate no se planteó con seriedad, no se fue realmente un planteo, no digo seriedad en el sentido de que no haya habido legisladores que hayan expuesto el tema con levedad. Hubo hoy discursos de alzada de cualquier sector, pero quiero decir concretamente que desde el punto de vista del Ejecutivo Provincial no se fue claro en esto. Se dejó abierto a que todo este gran debate en realidad lo que escondía era la idea de la reelección del gobernador. ¿Cuánto, Julio, disculpe que perfecto. quería redondear, le quería hacer una consulta. Sí. Es decir que, según lo que usted dice, se puede mejorar la calidad institucional y, en consecuencia, la calidad de vida de los santafesinos sin necesidad de reformar la Constitución, sino potenciando las leyes vigentes y incorporando nuevas leyes a la provincia. Me imagino una. El mandato, llevarlo de 2 años a 4 años de los presidentes comunales, no se puede hacer por una ley ordinaria, ¿no? Esa parte que tiene que ver... disculpe, o llevar a aumentar el número de miembros de la Corte, tampoco. Bueno, pero vamos... Pero todo el resto sí, digamos. Pero obviamente digo, hay cuestiones que obviamente necesitan una reforma constitucional, pero vamos al tema reelección. La Constitución actual que tenemos no es que impide la reelección, en todo caso impide la reelección inmediata, pero sí aquí Reutemann o Bey fueron reelegidos, un periodo intermedio que no lo hubo. Además, los espacios políticos tuvieron continuidad. De hecho, el justicialismo estuvo desde Bernet, Reviglio y la dupla Reutemann-Bey tuvo 24 años y el Frente Progresista va a cumplir 12 años, con lo cual existe en este marco actual la continuidad de lo que es un perfil de gestión. Pero por otra parte, derechos como iniciativa popular, referéndum, incorporación de lo que tiene que ver con institutos de democracia semidirecta, se pueden hacer tranquilamente. Nada de estos institutos está impedido que se consagren en Santa Fe. Es decir, habría que precisar concretamente cuáles son los puntos que sí o sí implica ser admitido en la reforma constitucional, planteados. Y esto es lo que aquí no se precisó en su debido alcance. Se hizo una construcción de la necesidad imperiosa de reformar la Constitución y en ese punto nosotros decimos que es cierto que hay que actualizarla, nos abrimos un debate, pero digamos cuáles son los puntos y también el otro tema es el momento que hoy está viviendo la provincia. Yo lo escuchaba recién a ustedes, en este cuadro de situación que está ofreciendo en la gente, enseñando como una enorme tensión, angustia, preocupación, porque uno describe que el dólar aumenta como información, pero esto está implicando la posibilidad de perder el trabajo para la gente. No sabe cómo llegar a fin de mes. Hay tarifazos que son exorbitantes y la gente está angustiada. Yo, en esta recorrida que uno hace por la provincia, lo que escucha no es el clamor de la sociedad para que se dé la reforma constitucional, la reelección. Y en ese sentido estaban los problemas económicos, las azonadas militares, un contexto bastante complicado. Sin embargo, quiero redondear, si me permitís. Sí, pero nos van a cortar el cable. Sin embargo, los legisladores sesionaron de enero a abril del 62. En los 60 tampoco era el mejor momento. Era el mejor momento. Y este fue uno de los argumentos también del gobernador y del Frente Progresista. Es decir, nunca fue el mejor momento porque seguimos con una constitución que no ha sido reformada del 62 en adelante. Bien, lo que hubo, es difícil escuchar en la calle, reforme la Constitución, digamos. Pero estamos de acuerdo. Lo que es evidente que si hubo 50 años, 56 años de aquella Constitución al presente, que ha demostrado que tiene líneas correctas en sus esbozos, es porque en aquel momento, en un contexto muy difícil, hubo consenso. Esto es lo que pasó. Tal consenso hubo que venían las intentonas de golpe, de desestabilización, estaban todos juntos discutiendo la reforma. De enero a marzo había esa palabra que hay que construir que se llama consenso. Y los consensos no son logrados de forma unilateral. ¿Y qué le faltó al gobernador para usted? Faltó para empezar... Porque lo lanzó desde que comenzó su gestión. Desde su unilateralidad y planteó para empezar el debate con su reelección incluida. Tendría que haber tenido un primer punto de autoexclusión y eso hubiese permitido un debate de otro perfil, porque ahí se tiñó de una lectura de características electorales. Esto no fue
el punto adecuado. Si uno quiere construir consenso, no va a ser a partir de decir, armemos todo esto para que a mí me permitan ser elegido, porque es un punto que no ayuda al debate. Luego, ¿qué faltó decir? Vamos a trabajar estos artículos, que son los que tienen que ser objeto de un debate para la reforma constitucional que hagan falta en la provincia. Esto tampoco se explicitó. ¿Y cómo son esos artículos? ¿Cuáles son los que hay que convenir? ¿Quiénes lo acuerdan? Los partidos políticos es clave en este sentido porque son, en este caso, desde el justicialismo que yo pertenezco, espacios que no son posibles de desconocer. Vamos a encarar el proceso de la reforma, nos sentamos con los principales partidos y el justicialismo. Yo soy secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista de Santa Fe. Habló Busato, que tiene otro cargo. Somos diputados, estamos en la Comisión Partidaria. Nunca fue consultado formalmente a la hora de elaborar el proyecto. Se los dio a conocer en el mes de abril, 16 de abril, su entrega del proyecto, y esto hace pocos meses entonces que fue receptado por el partido para abrir un debate, donde encima hay que plantear elección de candidatos constituyentes, que eso nuestro partido y los otros partidos tampoco pueden hacerlo a dedo. Hay una mecánica de selección que lleva su tiempo. No hubo entonces un desarrollo de esta construcción de consensos que hubiese permitido que todos juntos, aún en este escenario difícil, hubiésemos tenido la posibilidad de debatir. Esto es lo que se careció, no se hicieron los pasos adecuados y uno ha observado en ese sentido una muy mala lectura de lo que está necesitándose para construir un resultado exitoso. Diría que en ese punto no se dieron los pasos que hubiese permitido que hoy el oficialismo santafesino estuviese satisfecho. Considero que no hay reforma, no porque aquí desde la oposición se tuvo una actitud obstruccionista. En realidad todos los sectores de la oposición lo que decíamos era discutir de otro modo este tema, buscar oportunidades, momentos, criterios, y esto es lo que lamentablemente no se dio. Y por ejemplo, habíamos acordado en esta búsqueda de consensos que había que analizar en 5 comisiones. Esta propuesta fue por acuerdo de todos los bloques a 5 comisiones. Pasó la primera comisión, es cierto, estaba en la segunda y se nos metió una sesión especial. Es decir, cuando digo que no hubo búsqueda de consenso, hasta ese punto menciono. El acuerdo de que trabajáramos en 5 comisiones fue interrumpido de pronto por una decisión del gobernador y de legisladores del oficialismo de interrumpir ese proceso de debate y llamar a una sesión especial, a la cual fuimos a dar presente, dimos quórum porque fue la actitud responsable que tuvimos. No faltó nadie hoy. Nadie, y a decirle que todos los de la oposición, que queremos que siga el debate en comisiones, porque ya que se arrancó mal con esa unilateralidad en la convocatoria, al menos ya que acordamos este debate en este marco de comisiones, que se agote ese proceso. Y resulta ser que en el camino se hace esta posición. Otra muestra más de una forma metodológica que ha tenido el oficialismo que no lo ayudó a lograr justamente los resultados que estaban proclamando. Casi que en realidad diría que lo que están haciendo y viendo las construcciones mediáticas y viendo los papeles que circulan y opiniones y lo que se está volcando a través de distintos sectores, lo que se quiere es construir una figura. Acá estamos los reformistas y allá están los que no quieren la reforma. Es un recurso de un perfil electoralista. Creo que daría la impresión, habida cuenta de que no hubo hechos concretos que garantizaran el resultado, que lo que se buscó fue una construcción de un discurso de tipo político electoral. Y esto es lo que también nos ha molestado y lo hemos percibido. Igualmente, el debate está en comisiones y si se quiere seguir dando el debate en comisiones, seguiremos dándolo de modo tal que quizás pueda aparecer un punto de consenso, pero reitero, ¿sobre qué puntos? Y sin decir cosas que no son. En Santa Fe, la búsqueda de lo que es una figura, por ejemplo, de autonomía, como mencioné, o lo que puede ser reconocimiento de derechos, ya se puede avanzar tranquilamente con estas posibilidades de leyes. No impidamos progresos escudándonos en que hace falta la reforma constitucional. Así que sobre estos términos estamos hoy parados. Tengo una pregunta económica, no Sí. sobre este punto. No sé si alguno quiere profundizar algo más de la reforma. La provincia de Santa Fe se endeudó por $500 millones y el gobernador
obtuvo ahora la posibilidad de volver a endeudarse por un monto similar. Cuando Santa Fe tomó la deuda de 500 millones de dólares, el dólar estaba a 15. Hoy en pesos, que es lo que recauda la provincia, esos 500 millones de dólares se convirtieron en más del doble de lo que tenemos que devolver. Así es. Cuando le autorizaron el segundo endeudamiento de 500 millones de dólares al gobernador, el dólar cotizaba a 28. No hay un marco de preocupación respecto de cómo la vamos a devolver a los que ya tomamos y si el gobernador decide llevar adelante un nuevo endeudamiento en dólares ante un panorama, yo insisto en una situación, ya la provincia sufrió algunos ajustes y está negociando entre el gobierno nacional y todos los gobernadores cómo sigue el ajuste, cómo profundiza el ajuste. Acaba de anunciar el ministro de Economía que van a acelerar el proceso de ajuste y eso le va a tocar a las provincias también, ese ajuste. ¿Le preocupa este tema? ¿Les preocupa el tema de endeudamiento y demás? Bueno, desde ya cuando se trató este segundo endeudamiento, nos pareció que era temerario. Estuve aquí en este programa planteando que me pareció una especie de un despropósito, porque ya los indicadores de esa desvalorización de nuestra moneda eran muy claros. Un dólar que crecía y que está llegando a este punto y aún no se sabe hasta dónde puede llegar, no era el contexto para seguir endeudándose. Así que no contó con nuestro respaldo este nuevo endeudamiento que ya realmente se daba en ese contexto y además sin haber todavía explotado en plenitud todo lo que era el primer endeudamiento, porque hay obras que se plantearon en aquel primer tramo que aún no se han ejecutado, se ejecutó parcialmente. Es decir, preguntábamos por qué no se hizo eso. Venimos hoy, por ejemplo, de presentar un reclamo o el proceso de comunicación porque allá en el sur de la provincia se interrumpió la realización del gasoducto del sur, habida cuenta que la Nación dijo no hay un peso más para esa obra, con lo cual es un problemón terrible porque han quedado los caños comprados que el municipio de Nuevo Torto tiene que devolverlos o vaya a saber qué cosa hacer con esos caños, porque la verdad no tienen posibilidad de seguir estando estancados porque se deterioran, hay que venderlos, nadie los quiere comprar. Y ahí está, este tema del gasoducto se podría haber complementado con ese endeudamiento anterior y tampoco se está utilizando. Digo que entonces... cuando se votó la ley, se votaban obras puntuales. Bueno, estaba, ¿no? lo del gasoducto estaba dentro de obras puntuales y no se hizo. Una de las que estaba en ese plan... ¿En la ley provincial incluso? Estaba en ese anexo donde se planteaban las obras que se podían hacer y ese gasoducto podría hacerse con esa parte de lo que estaba ejecutado en esos 500 millones de dólares. Y ahí está, entonces, ver cómo no se utilizó, si puede haber alguna chance para esta obra paralizada en el sur. Lo cierto es que este endeudamiento fue muy temerario, el último, y obviamente la provincia tiene que redefinir sus estrategias financieras. Más aún, en este punto, cuando estar sujeto al pacto fiscal le implica compromisos adicionales. Por eso estamos diciendo que Santa Fe tiene que, a través de sus legisladores nacionales, no avalar el decreto de necesidad y urgencia que hizo Macri, eliminando el Fondo Sojero Solidario. Santa Fe va a perder 1.200 millones de pesos en lo que resta del año, 2.400 millones de pesos en el año que viene, y esta eliminación del Fondo Sojero es un tema que nosotros queremos que sea rechazado por parte de nuestros legisladores a través de dar por tierra con el decreto de necesidad de urgencia. Y además que Santa Fe denuncie el pacto fiscal, habida cuenta que la Nación no ha cumplido con lo que en su momento era también una promesa de que se iba a reintegrar la deuda que tiene la Nación con la provincia de más de 50.000 millones de pesos. Es decir, tiene Santa Fe en esta crisis, si encima de estas situaciones sigue sujeto a lo que es esto, que es un plan de ajuste salvaje que hace la Nación, vulnerando los derechos de las provincias, municipios y comunas, creo que es el peor de los caminos. Hay que recuperar posicionamientos. Y esta es una decisión política que esperemos que el gobernador la asuma con fuerza. Yo lo paso un número de los 500 millones de dólares que nos endeudamos en la provincia de Santa Fe, con un dólar a 15 como estaba. Hoy estamos hablando que esa deuda creció, a ser el número, en 10.000 millones de pesos. O
sea, debemos extra 10.000 millones de pesos. Nos cuesta 10.000 millones de pesos comprar esos dólares para devolverlos, digo, para plantearlo de una manera. Digo, para tomar dimensión también, porque todos estamos de acuerdo con que la obra pública es buena, sobre todo en periodo de recesión, endeudarte para hacer obra pública está bien, es una buena medida y demás, pero cuando mirás el costo de lo que le va a costar a los futuros gobiernos, porque no es una deuda que va a devolver Lifchi, se va el Lifchi y no nos queda más la deuda de los 500 millones de dólares. Es una bocha de plata, es un paquete de guita muy fuerte que queda para adelante, ¿eh? Y en dólares, sí, sin duda. Un grave problema.